En algunas regiones costeras del mundo, donde el océano toca la tierra firme, se forman zonas de transición singulares que albergan uno de los ecosistemas más biodiversos y productivos del planeta, las lagunas costeras. Estos ecosistemas proporcionan bienes y servicios ambientales esenciales, como el suministro de alimentos, el equilibrio hidrológico, la regulación del clima y oportunidades para el ocio y el ecoturismo. Estas masas de agua poco profundas se encuentran ampliamente distribuidas por las costas de todo el mundo, normalmente en zonas densamente pobladas por el hombre. Su proximidad con zonas urbanas y agrícolas provoca una serie de factores de estrés no naturales, como la eutrofización, la entrada de contaminantes, la introducción de especies exóticas y la sobreexplotación pesquera. En consecuencia, las lagunas costeras figuran entre los ecosistemas más amenazados del mundo, pudiendo volverse aún más vulnerables con las crecientes presiones derivadas del cambio climático. Para estudiar un caso más concreto, vamos a visitar el sureste de la península ibérica, concretamente la región de Murcia, donde encontramos la laguna hipersalina más grande del continente europeo, el Mar Menor. Históricamente un ecosistema hipersalino, y con aguas altamente transparentes, rasgos poco comunes entre los humedales costeros. Sin embargo, durante décadas ha experimentado presiones ambientales que han amenazado su salud y sostenibilidad. A pesar de las continuas advertencias desde diversos ámbitos científicos, no se adoptaron medidas para evitar su progresivo deterioro, lo que ha resultado en el colapso del ecosistema lagunar y el cambio a un estado más degradado y vulnerable. Bien, tras la crisis eutrófica de 2016, hubo una cosa que quedó bien patente, ¿no? En primer lugar, que la gestión de los ecosistemas marinos debe basarse en la mejor ciencia disponible. Y en segundo lugar, la necesidad de sistemas de monitorización, eficaces, que nos aporten información en continuo y en tiempo casi real del estado ecológico de estos ecosistemas altamente complejos. Pero ello significa un importante reto científico-tecnológico, que es lo que, se pretende abordar con el proyecto Belich. El proyecto Belich, seguimiento, estudio y modelización del ecosistema marino del Mar Menor, surge para ampliar el conocimiento científico sobre la laguna y establecer un sistema de monitorización continua y en tiempo real. Financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene precisamente por objetivo, en primer lugar, profundizar en el conocimiento científico de ciertas lagunas de conocimiento que existen en el Mar Menor y en muchas lagunas costeras. Y en segundo lugar, el desarrollo de un sistema de monitorización, con tecnologías modernas, actuales, a la altura de las tecnologías que se utilizan en oceanografía operacional y que nos permita disponer de datos de gran calidad y precisión para poder hacer los diagnósticos del estado del ecosistema y de los procesos en tiempo casi real y de forma casi continua. Gracias al proyecto Belich, el Mar Menor cuenta por primera vez en su historia con un completo sistema de monitorización continua y en tiempo real, compuesto por 3 componentes o pilares fundamentales. El primero de estos pilares lo constituye una completa infraestructura de observación oceanográfica, que tuvo su origen en octubre de 2022, cuando se desplegó una boya piloto, desarrollada gracias a una colaboración con el proyecto europeo Smart Lagoon. Ubicada en el centro de la laguna durante 25 meses, esta boya experimental permitió identificar y valorar los principales problemas técnicos y ambientales a los que se verían expuestos los sensores oceanográficos en las aguas hipersalinas y altamente eutrofizadas del Mar Menor. Durante 2 años, los equipos técnicos de la Dirección General para la Costa y el Mar del Miteco han trabajado con el Instituto Español de Oceanografía para diseñar y desarrollar los componentes del sistema completo de monitorización. Esta compleja licitación, por su especificidad y grado tecnológico, concluyó satisfactoriamente en enero de 2025.
que hemos conseguido finalmente, después de un gran esfuerzo humano y técnico, tener un sistema de monitoreo de la laguna del Mar Menor totalmente autónomo, que consta de 3 grandes boyas totalmente equipadas con sensores de altísima resolución y precisión que van a poder medir parámetros como la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto, la clorofila, el pH, la turbidez e incluso la radiación solar. Además, este equipo de 3 boyas va equipado de otras 5 plataformas adicionales. Además de todos estos parámetros oceanográficos, van a poder medir también la corriente marina. 2 de ellas se van a instalar en las golas del Estacio y Marchamalo para así también tener el intercambio entre el mar Mediterráneo y la laguna. Además de todo este equipo, también vamos a tener una estación meteorológica que va a estar certificada por el Instituto Hidrográfico de la Marina y también una estación meteorológica que va a estar en el Centro Oceanográfico de Murcia. Todos los datos obtenidos por las 5 plataformas sumergibles y las 3 boyas van a ser recepcionados en el centro receptor de datos ubicado en el Centro Oceanográfico de Murcia. La información registrada en tiempo real por el sistema será validada y calibrada en varios procesos consecutivos, con datos obtenidos in situ mediante muestreos sistemáticos por el personal del IEOCSIC en salidas periódicas al mar y con análisis de muestras en nuestros laboratorios. Este proceso de doble validación de los datos será crucial para asegurar la viabilidad de la serie y la veracidad de las medidas. En salidas periódicas al mar, investigadores del Instituto Español de Oceanografía realizan un muestreo sistemático de una decena de variables físico-químicas de la columna de agua en varias localizaciones del Mar Menor. Mediante el uso de sonda multiparamétrica, se realizan perfiles verticales de salinidad, temperatura, irradiancia par, turbidez, oxígeno, pH y potencial redox. Además, en las salidas al mar se obtienen muestras de agua para la determinación de los niveles de clorofila, nutrientes y material particulado en suspensión, orgánico e inorgánico. Se complementa, muestreando un conjunto de variables biológicas clave para el estado de la laguna, como la abundancia y composición de las comunidades de bacterioplancton, fitoplancton y zooplancton de la laguna. Desde el Grupo de Ecología del Plancton y Retos Ambientales del Centro Oceanográfico de Málaga, colaboramos con el Centro Oceanográfico de Murcia en el proyecto Belich para el estudio del seguimiento de las comunidades del plancton del Mar Menor. Nuestro grupo estudia diversos compartimentos del plancton que van desde los virus, las bacterias, el fitoplancton y el zooplancton más pequeño, que cubren un amplio espectro de tamaño que va desde menos de una micra hasta casi 1 centímetro. Y estos microorganismos, a pesar de su pequeño tamaño, tienen un papel fundamental en la base de la cadena trófica y en el reciclado de los nutrientes y la materia orgánica que entran en la laguna. Por tanto, además se consideran indicadores del cambio, digamos organismos centinela que se llaman, porque responden rápidamente a la contaminación por nutrientes y a otros factores ambientales, y esto nos permite detectar cuando están ocurriendo cambios en el ecosistema del Mar Menor. Un apartado fundamental en el monitoreo corresponde al análisis de la evolución de la distribución de las praderas submarinas del Mar Menor. Para ello, de forma periódica, analizamos los límites de distribución de las praderas de los diferentes macrófitos marinos. Mediante una red de estaciones de muestreo, realizamos transectos con vídeo submarino arrastrado e inmersiones con buceo autónomo. Estos trabajos permiten documentar cambios en la distribución de la vegetación bentónica de la laguna, detectando la expansión, regresión o pérdida de praderas submarinas en respuesta a eventos extremos, como un bloom de fitoplancton o la aparición de la mancha blanca. Los trabajos de seguimiento de la vegetación bentónica se realizan de forma coordinada con otros proyectos de investigación. Estamos estudiando la floración de las praderas supervivientes decimocéanodosa del Mar Menor. ¿Por qué? Porque este aspecto, este proceso, es clave para la recuperación de las praderas dañadas una vez que las presiones han desaparecido y las condiciones de la laguna han mejorado. Aparte, con este seguimiento estamos obteniendo información muy útil identificando dónde se encuentran los bancos de semillas más abundantes, lo que será de gran utilidad en futuros programas de restauración de la laguna.
Y hablando de restauración, también estamos desarrollando actividades desde la restauración pasiva, es decir, aquella capacidad de recuperación natural de las praderas cuando las condiciones han mejorado. Para ello estamos siguiendo la evolución de los bordes de las praderas supervivientes para estimar las tasas que tienen para recolonizar aquellos fondos en los que vivían anteriormente a la crisis de la laguna. El tercer y último componente del sistema de monitorización lo constituye la observación satelital, que proporciona información continua sobre variables físico-químicas como la turbidez o los niveles de clorofila. Las herramientas satelitales han permitido estimar con mayor resolución espacial los niveles de clorofila en el Mar Menor a partir de imágenes satelitales, pudiendo detectar cambios a corto plazo en la productividad de la laguna, convirtiéndose en una herramienta valiosa para la alerta temprana de episodios de blooms fitoplanctónicos. Además, la monitorización satelital es usada para detectar fenómenos de reciente aparición, como la conocida mancha blanca del Mar Menor, permitiendo rastrear su aparición, expansión y dinámica con gran precisión. Pero el trabajo no se limita únicamente a la monitorización del estado ecológico del Mar Menor, sino que se realiza una intensa labor de investigación, en colaboración con otros centros de investigación nacionales e internacionales, desarrollando estudios hidrológicos, biológicos y ecológicos, que son esenciales para comprender en profundidad el fenómeno de la eutrofización y sus efectos sobre la laguna. La razón por la cual estamos aquí, el Grupo de México, es para entender el papel que juega el fondo de la laguna en todo el ecosistema. Y nosotros lo que estamos estudiando es un proceso un poquito extraño y sofisticado que se llama desnitrificación, pero para entenderlo pues tendríamos que entender que esta laguna, como muchas lagunas del mundo, recibe desde el continente diferentes desechos que provienen de la agricultura. Uno de ellos son fertilizantes nitrogenados. Y entonces, para entender lo que hacemos nosotros, hay que entender cómo se fabrican los fertilizantes. Se toma de la atmósfera el nitrógeno que está ahí y se convierte en un nitrógeno útil para los agricultores, como los fertilizantes de nitrato, como los fertilizantes de amoníaco o como la urea. Esos materiales o esos fertilizantes, un poquito de ellos puede llegar a la laguna. Y bueno, aquí la pregunta es cómo responde la laguna ante ese aporte. Generalmente pensamos en la oceanografía como nada más el agua, y lo que tenemos que tener muy claro es que debajo del agua hay un suelo, le llamamos sedimento, y tiene lodos, y esos lodos son muy muy importantes, no solamente como sustrato de plantas, sino como un sitio donde ocurren procesos, le llamamos procesos microbianos. Entonces lo que hicimos fue salir a la laguna y en diferentes puntos tomar muestras del fondo marino. Ese lodo, lo que hicimos fue en el laboratorio hacer unas pruebas, le llamamos incubaciones. Entonces nuestro trabajo ha sido evaluar la magnitud en diferentes lados de la laguna y la fuerza con la que ocurre esta reacción que les decía que se llama desnitrificación. En el fondo de la laguna, como en todas las lagunas del mundo, ese material que llega puede convertirse de nuevo en el nitrógeno gaseoso, es decir, los ecosistemas de manera natural nos ayudan a cerrar el ciclo. El nitrógeno empezó en la atmósfera, se convirtió en algo útil para el hombre y dentro de la laguna se le regresa algo del nitrógeno que se aportó. Y uno de los retos es entender el exceso de nitrógeno, el que no puede procesar la laguna, pues dónde quedan. Y es uno de los problemas que conocemos en oceanografía como eutrofización. En resumen, las lagunas funcionan como plantas de tratamiento de aguas residuales, nos brindan eso que le llamamos un servicio ambiental, pero tenemos que cuidar que el servicio ambiental no sea, la capacidad de ese servicio no sea rebasada. Otra de las líneas clave de investigación, realizada en colaboración con el proyecto GrassRec, consiste en entender la recuperación de las praderas submarinas tras su colapso. ¿Y qué factores favorecen o dificultan ese proceso?
Desde el punto de vista de la investigación científica, estamos desarrollando una serie de experimentos en nuestro sistema experimental de Mesocosmos, en el Centro Oceanográfico de Murcia, en el que estamos estudiando las semillas de las poblaciones tanto de la laguna como del Mediterráneo para desarrollar estrategias relacionadas con su conservación a largo plazo, con la inducción y la rotura de la latencia. Incluso estamos viendo estrategias para aumentar las tasas de germinación y el vigor de las plántulas resultantes. Todo eso será de gran utilidad para una futura restauración de la laguna. En paralelo, estamos realizando experiencias piloto de trasplante experimentales en la laguna, las cuales nos están permitiendo identificar cuáles son los obstáculos que están teniendo las praderas para recuperarse de forma natural, pero a la vez nos están dando información práctica como cuáles son las mejores áreas para empezar a restaurar, cuál es el origen del material empleado en la restauración. Podemos utilizar adultos, semillas, plántulas, una serie de cuestiones prácticas que en un futuro servirán para el diseño de un programa de restauración activa de la laguna que minimice los costes y los esfuerzos y a su vez aumente y asegure el éxito del mismo. Las investigaciones del proyecto Belich no se centran solo en la laguna, sino que también estudian su cuenca vertiente. Necesitamos conocer lo que pasa en tierra y sobre todo en el contexto de que en el campo de Cartagena en los últimos 60-70 años hemos tenido cambios muy importantes, básicamente relacionados con la agricultura. Hemos pasado a una agricultura con poco regadío, una agricultura con muchísimo regadío y muy intensiva. Hacia el Mar Menor está llegando mucha más agua de la que llegaba y con mucho más nutriente del que llegaba. Y entender esa interacción es muy importante, por eso dentro de Belich hay un pequeño grupo de investigadores que nos dedicamos a la parte terrestre. Y lo que intentamos es establecer una buena comunicación entre esos grupos de investigación que están en la parte terrestre y los que están en la parte marina dentro del proyecto Belich. Y no solo establecer el flujo de comunicación, sino de interpretación de lo que está ocurriendo en la cuenca vertiente y cómo repercute eso en el Mar Menor. La información recogida por los 3 sistemas de monitorización servirá para desarrollar y alimentar modelos numéricos capaces de simular las respuestas del ecosistema del Mar Menor a presiones antropogénicas y eventos atmosféricos extremos. Desde el Grupo Magmolab del Centro Oceanográfico de Baleares participamos en el proyecto Belich en el desarrollo de un sistema de modelación numérica, una especie de gemelo digital del Mar Menor, que nos permite representar los procesos físicos y biogeoquímicos que tienen lugar en la laguna. Con esta representación no solo podemos entender mejor lo que está pasando y lo que ocurrió en el pasado, sino además podemos hacer predicciones a corto plazo y ayudar a la toma de decisiones. Toda la información recogida y generada por los sistemas de monitorización, investigación y modelización se integrarán y gestionarán a partir de una plataforma digital específica de la laguna. En el marco del proyecto Belich estamos liderando el GT6, el desarrollo de la plataforma digital que va a contener y va a visualizar todos los datos que se están generando en este proyecto. Esta plataforma tiene una complejidad alta porque estamos desarrollando diferentes visualizaciones para datos heterogéneos de diferentes fuentes que se están generando por los diferentes grupos de trabajo e investigadores que pertenecen al proyecto. Entre estos datos podemos destacar la instrumentación oceanográfica que se ha desplegado en el Mar Menor, esas boyas, esos landers, pero también los modelos que se están desarrollando para predecir el estado que va a estar en el Mar Menor en el futuro y también esa teledetección y campañas in situ que se están desarrollando continuamente dentro del marco del proyecto. Tras 3 años de intenso trabajo, se puede decir que el proyecto ha conseguido sus principales objetivos. En primer lugar, hemos conseguido un avance significativo en el conocimiento científico de la laguna, de la cual pues, todavía queda un amplio campo, ¿no?, de conocimiento por cubrir,
pero la aproximación multidisciplinar que se ha abordado en este proyecto nos ha permitido avances bastante significativos en aspectos, digamos, clásicos de funcionamiento del ecosistema marino, como los ciclos biogeoquímicos, pero también en nuevos fenómenos, nuevas amenazas que han surgido en el Mar Menor, como la denominada mancha blanca. En segundo lugar, se ha puesto en marcha lo que era un auténtico reto tecnológico, que era poner a punto un sistema de monitorización altamente complejo pero eficaz, que nos ha permitido conseguir una instantánea de distintos procesos y aspectos y variables que definen o que caracterizan el ecosistema del Mar Menor y su funcionamiento, lo cual nos va a permitir poder dar, digamos, por parte de la ciencia, diagnósticos que serán una herramienta francamente útil para la gestión de este ecosistema altamente valioso y singular.